Hola, buenos días chicos. El día de hoy vamos a iniciar con el metabolismo de hidratos de carbono, comenzando con su vía principal que es la glucólisis. Y para comprender la glucólisis primero tenemos que saber qué es la glucosa. La glucosa es un monosacárido con fórmula molecular de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Su nombre completo es una alfa de glucosa y aquí la podemos ver tanto en proyección de Fischer como en proyección de Howard. El nombre glucólisis viene del griego, derivado del glico, que significa azúcar o dulce, y lisis, que significa ruptura. Entonces, como tal, va a ser la ruptura de la glucosa. Esta ruta básicamente es la encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. La glucólisis es la vía central del metabolismo que consta de 10 reacciones enzimáticas, cuyo objetivo es capturar una cantidad pequeña de energía al oxidar la molécula de la glucosa. Ojo, en la glucólisis no es que se genere tanta energía, se va a generar bien poquita energía, pero la molécula que al final queda, que es el piruvato, nos va a servir para ahora sí generar un poco más de energía en otros ciclos. Una de las características que tiene la glucólisis es que puede generar ATP tanto en presencia o ausencia del oxígeno. Muchas veces el organismo puede estar cursando por una hipoxia. Esta es la falta de oxígeno, como por ejemplo cuando un bebé está naciendo o cuando tienes que hacer o estás haciendo un ejercicio muy arduo. Entonces no estás recibiendo el oxígeno necesario. En este caso, la glucólisis se encarga de generar energía para mantenernos vivos. La glucólisis también es conocida con el nombre de sus descubridores, pero también con el nombre de oxidación parcial de la glucosa. Es un poquito menos ubicada con este nombre de oxidación parcial de la glucosa, pero así también la podremos encontrar. ¿Dónde se encuentra localizada esta función de glucólisis? La vamos a encontrar en casi todas las células del organismo. Y vaya que es muy utilizado este ciclo, puesto que existen varias células que no contienen mitocondrias, como podría ser los eritrocitos, que no pueden convertir el piruvato en dióxido y en agua. También las córneas y algunas regiones de la retina dependen de la glucólisis. También tejidos como médula renal, testículos, leucocitos y fibras musculares blancas son dependientes de este ciclo. Aunque estos últimos contengan un poco de mitocondrias, aún así son dependientes. Bueno, aquí podemos ya observar como tal todo el ciclo de glucosa hasta formar piruvato, que lo vemos de este lado. Para comprenderlo mejor, tenemos que saber que está separada en dos fases. La fase 1 se denomina fase de consumo o preparación y son las primeras 5 reacciones enzimáticas. La fase 2 es la denominada fase de lisis o de producción de energía y son las últimas 5 reacciones. En la fase de consumo o de preparación, o sea, es la fase 1, en la primera y la tercera reacción de esta vía, la glucosa y la fructosa 6-fosfato reaccionan con el ATP para formar una glucosa 6-fosfato. Aquí esto es bien importante, crear una glucosa 6-fosfato y una fructosa 1,6-bifosfato. Posteriormente es convertida a dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que es esta última. Para que lo puedan observar un poco mejor, tenemos aquí la glucosa, que es con lo que iniciamos este ciclo. Vamos a utilizar ATP para que se convierta en ADP, adenosil trisfosfato. Adenosil trifosfato es este. Con esta enzima vamos a convertirlo a glucosa 6-fosfato, que tenemos aquí. Y posteriormente se cambiará a fructosa 6-fosfato. Para otra vez utilizar ATP, vamos a cambiar a fructosa 1,6-bifosfato. Y terminan las estructuras de gliceraldehído 3-fosfato o dihidroxicetona fosfato.
Esta imagen me gustó mucho porque ya pueden observar todas las estructuras y cómo van cambiando cada una. Acuérdense que la glucosa 6-fosfato lo único que pasó de pasar de ser una glucosa a una glucosa 6-fosfato es que se le unió un fosfato. El número 6 indica que va a estar en el carbono 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí está ubicado. La fructosa 6-fosfato cambia. Acuérdense que la diferencia entre una glucosa, ambas tienen 6 carbonos, una glucosa y una fructosa es su grupo funcional. Aquí el grupo funcional de la glucosa es un aldehído y el grupo funcional de la fructosa es una acetona y la encontramos aquí. Ya alcanzaron a ver, aquí está el aldehído y aquí está la acetona. Estos pasan otra vez utilizando ATP y se vuelven como dos moléculas. Se le va a unir dos fosfatos. Hasta aquí les dicen en dónde se unen los fosfatos. 1,6 bifosfato, o sea, dos fosfatos. Aquí se está uno y aquí está otro fosfato. Estos se van a separar, hagan de cuenta que se corta la molécula para formar dihidroxicetona fosfato, que es esta que vemos aquí. Es una acetona por el grupo funcional o un gliceraldehído 3-fosfato, que es esta que vemos aquí. Aquí está el aldehído y aquí tenemos el fosfato en el carbono 3. ¿Ok? En la fase de lisis o de producción de energía, esta ya es donde vamos a generar un poquito de energía. Van a ver al final cuánto genera, es poquito, pero sí nos ayuda para entrar al otro ciclo. Comprende las últimas reacciones enzimáticas en donde el gliceraldehído 3-fosfato reacciona con los NAD y el fósforo inorgánico para formar 1,3-bifosfato gliceraldehído. Este compuesto es metabolizado para producir dos moléculas de piruvato. Ojo que aquí es lo que nos interesa. Produce 2 moléculas de piruvato, 4 moléculas de ATP y 2 del NAD. Y bueno, algo que no les dije fue que entonces no podemos utilizar una dihidroxicetona fosfato. Necesitamos una enzima que la isomerice para formarlo en gliceraldehído 3-fosfato. Para eso se utiliza la triosa fosfato isomerasa. Es una reacción, cuando vengan dos flechas así, puede ser una reacción reversible. Y entonces la convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Ya una vez que tenemos este gliceraldehído 3-fosfato, ahora sí vamos a poder entrar a la segunda fase. Ya teniendo ya en la segunda fase vamos a vamos a ir utilizando diferentes enzimas para formar por último el piruvato. Entra gliceraldehído 3-fosfato, utilizamos NAD, cambiamos a 1,3-bifosfoglicerato, el BPG, después cambiamos a un 3-PG, que es un 3-fosfoglicerato, después a un 2-PG, que es un 2-fosfoglicerato, después un fosfoenol piruvato, que es el PEP, y por último tenemos entonces el piruvato. Para que lo alcancen a observar un poco mejor con ya sus estructuras, entra el gliceraldehído 3-fosfato, dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Después se cambia para formarse a 1,3-bifosfoglicerato, que está aquí. Ya se le va a añadir este fosfato aquí y aquí. Y ya al final tenemos un piruvato. Entonces, para que les quede un poquito más claro, está la glucosa. Esta la vamos a utilizar con la glucólisis, con este ciclo de glucólisis. El ciclo de glucólisis va a ser nuestro primer paso. Este ciclo de glucólisis es nuestro primer paso para formar piruvato. Una vez que el piruvato está formado, podemos convertirlo en acetilcoenzima A y entrará al ciclo de Krebs, pero lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Y qué obtuvimos de este ciclo? De las 4 moléculas de ATP generadas al final, 2 fueron utilizadas en las primeras fases de la vía de la glucólisis, entonces menos 2, obteniendo una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Entonces al final solamente obtuvimos
estas dos pequeñas moléculas de ATP porque utilizamos dos durante el proceso. Para que vean nuestra super ganancia, no se crean. Al final sí es muy importante porque esto van a ver que después, entrando a otro ciclo, van a formar más moléculas de ATP. Acuérdense que el ATP es nuestro dinerito. Para que tengan una idea, por ahí se escucharon los nombres de NAD, FAD y todas estas coenzimas. Estos son sus nombres para que los vayan ubicando. Recuerden que también venían abreviados como NAD+, que es en forma oxidativa, y un NAD en forma reducida. ¿Qué quiere decir esto? Ahí viene lo de oxidación y reducción. Cuando un átomo tiene más o menos electrones, ¿qué quiere decir esto? Si se oxida, esta especie quiere decir que perdió electrones. Si se reduce, esta especie ganó electrones. Pero si es una especie oxidante, quiere decir que necesita captar electrones. O si es una especie reductor, quiere decir que cede los electrones. Es como el pobre y el rico. Este ejemplo me gusta mucho porque lo entienden muy fácil. Para poder ser pobre tienes que perder dinero, o sea, perder electrones. Para ser rico tienes que ganar dinero, o sea, aquí ganar electrones. Entonces es pobre o rico. El pobre necesita captar dinero, necesita dinero. Entonces es una especie que capta electrones, entonces es oxidante. Cuando el rico le da electrones, o sea, le da dinero, este va a ser una especie que cede electrones o que se reduce. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Solamente es para que vayan comprendiendo lo de NAD, FAD, porque está en forma oxidativa o porque está en forma reductiva, ¿sí? Porque los vamos a estar utilizando bastante. Y pues eso sería todo, chicos. Espero que les haya quedado claro. Si a alguno les surge alguna duda, a favor de decírmelo. Que tengan buen día. Chao.